repercusiones. Una lucha de traiciones. A 11 años de la desaparición, de los secuestros de los jóvenes de Ayotzinapa, hoy nuevamente hubo provocaciones, ataques, camiones secuestrados, todo realizado con la mayor impunidad. Hoy estos jóvenes encapuchados, que algunos siguen presentando como padres, familiares de las víctimas de Ayotzinapa, no lo son, definitivamente no lo son, son simplemente militantes y provocadores profesionales, atacaron nuevamente el campo militar número 1, con todos los riesgos que eso implica. Como siempre lo hicieron, como decía Viviana, con la mayor impunidad y sin que interviniera autoridad alguna. Con total impunidad, como suelen actuar desde hace años, un grupo de encapuchados llegó en camiones a las instalaciones del campo militar número 1 en la avenida Conscripto, como parte de las protestas por el 11º aniversario del secuestro y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Los embosados realizaron pintas en la fachada del complejo militar, arrojaron bombas molotov y petardos, además de gritar consignas contra los elementos castrenses. Tras un breve mitin, un grupo de al menos 7 jóvenes amenazó al conductor de un camión que transportaba abarrotes. Lo tomaron contra su voluntad y lo llevaron hasta la puerta del campo militar, donde lo impactaron varias veces contra las rejas metálicas hasta que lograron derribarlas. Después le arrojaron bombas molotov para incendiar la unidad, que finalmente explotó. Horas antes, el contingente llegó en una veintena de camiones procedentes de Guerrero. Tenían previsto una manifestación en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, cambiaron sus planes y se dirigieron a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Buenos días. Primero que nada, agradecerles por estar aquí presentes, apoyándonos. Isidoro Vicario Aguilar, representante legal de los padres, demandó que se mantenga la línea de investigación que supuestamente apunta al ejército, en tanto no se entreguen los 800 folios en poder de la Secretaría de la Defensa. Por su parte, Melitón Ortega, padre de Carlos, reprochó que en las reuniones con la presidenta Sheinbaum se comprometieron a entregar líneas de investigación, pero que hasta ahora no han tenido actualizaciones. Finalmente, el contingente se fue como llegó, sin ser molestados por alguna autoridad. Tomaron camino rumbo a la caseta de Tlalpan para salir de la Ciudad de México, mientras el camión donde viajaban los padres se dirigió al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, estos no son actos de vandalismo. Atacar el campo militar más importante del país, con bombas molotov, con el camión, como usted lo vio y demás, esos son actos que rayan en el terrorismo. Perdón, sé que a mucha gente no le gusta, pero hay que describirlos como lo que son. Y es una provocación, es un riesgo, no se vio ahí ningún soldado. ¿Por qué? Porque el ejército mexicano ha aprendido de estas cosas y sabe que lo que tiene que hacer es retirar a sus elementos precisamente para evitar que caigan en alguna provocación. Pero tampoco aparece ninguna autoridad. Estamos hablando de una de las principales avenidas, Avenida Conscripto, el periférico, un lugar neurálgico de la ciudad. Estamos hablando del campo militar número 1. Estamos hablando de que llegan en 20 camiones que son además robados, porque esa es la verdad. Y no hay una sola autoridad. Y pueden hacer lo que quieran. Entonces, intente usted estacionarse frente a la puerta del campo militar número 1, a ver si se lo permiten. Por supuesto que no, pero a estos jóvenes y algunos ya no tan jóvenes les permiten hacer lo que quieran. Es la patente de corso para robar, secuestrar camiones, incendiarlos, hacer ataques y que no pase absolutamente nada. Bueno, y quien hasta hace muy poco tiempo estaba
dirigiendo precisamente todos estos movimientos, es nada más ni nada menos que Vidulfo Rosales. ¿Pero qué cree? Consiguió un mejor trabajo. Ahora es el asesor principal del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Hugo Aguilar. Entonces pasó precisamente de provocar, de hacer todas estas provocaciones que además de todo rayan o están en la ilegalidad, porque como dice Jorge, la gran mayoría de estos movimientos se hacen con camiones robados, se despoja a la gente de lo que tiene y además de todo están cometiendo actos de terrorismo enfrente de un cuartel militar. Y ahora este personaje que durante años, 11 años, estuvo al frente de estos movimientos, de estas movilizaciones, hoy es el brazo derecho de Hugo Aguilar en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, vamos a otro tema, el caso de los 2 músicos colombianos secuestrados y asesinados el pasado 16 de septiembre comienza a esclarecerse poco a poco, aunque aún hay mucho por saber. Las investigaciones locales y federales han logrado establecer que los jóvenes, estos 2 jóvenes, esa tarde estuvieron en un gimnasio de Polanco. Del gimnasio de Polanco se fueron a un hotel donde se habrían reunido con algún ser, algún hombre apodado el Comandante, y donde dicen que los corrieron de ahí porque estaban consumiendo estupefacientes. Ahí están las cosas. Bueno, ahí abordaron un automóvil Mercedes-Benz hacia el Estado de México, donde entrando a Ecatepec los perdieron las cámaras de seguridad. Siempre ocurre, ya conocen el caminito los delincuentes, saben que cruzando la Ciudad de México y entrando hacia Ecatepec y esas zonas no hay cámaras de seguridad, pero seguimientos posteriores han logrado ubicar la vivienda en la que estuvieron secuestrados y donde presuntamente los asesinaron antes de arrojar sus restos en Cocotitlán, ahí en el Estado de México. Lo que no se ha esclarecido aún son los participantes, los móviles, los autores, por supuesto, del crimen y quién lo ordenó. ¿Concierto en México? Sí, agradecido, de verdad que sí, vamos a romper de hoy, ya desprenden cosas gigantes en nombre de Dios. Son imágenes del vehículo en el que presuntamente se trasladaron los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como Big King, y el DJ Jorge Herrera Lemos, alias Regio Clown. Se trata de un auto de lujo, color gris y sin placas, que fue ubicado en el rancho El Cayón, en Tepetlaoxtoc. Autoridades del Estado de México confirmaron el hallazgo. Tanto el predio como la unidad se mantienen bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Ambos artistas fueron captados abordando este vehículo en Polanco, Ciudad de México. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el trayecto registra una parada en Iztapalapa antes de dejar la capital y dirigirse al Estado de México. De acuerdo con la investigación, los artistas fueron vistos por última vez el martes 16 de septiembre. Un día después, sus cuerpos fueron encontrados dentro de costales en un tramo de la carretera federal México-Cuautla, en los límites de Cocotitlán y Tlalmanalco. Autoridades mantienen bajo análisis los movimientos de las víctimas tras su llegada a la Ciudad de México, así como registros telefónicos y cámaras de seguridad. Junto a los cuerpos se encontró un mensaje firmado con las siglas FM. Se presume que hace referencia al grupo criminal La Familia Michoacana. El mensaje contenía amenazas. Sin embargo, las autoridades no descartan otras líneas de investigación. De acuerdo con el manager de Big King, Juan Camilo Gallego Toro, los cantantes estaban hospedados en un hotel de Polanco. La mañana de ese 16 de septiembre irían a un gimnasio y después tendrían un almuerzo. Según el análisis de los mensajes enviados por DJ Regio Clown a su pareja, después de acudir al almuerzo, tenía programada otra reunión. En la misma conversación compartió un número celular de Mariano Escolta. Según el diario El Tiempo, Regio Clown manifestó en uno de esos mensajes que no confiaba en nadie y que por ello prefería realizar las reuniones en lugares públicos. Qué belleza, qué hermoso día, gracias infinitas a Dios por la salud, por el trabajo, por el amor, por todas las cosas positivas, pero también por las negativas que nos enseñan cada día que no siempre la vida es justa, ¿no? Regio Clown también hizo referencia a un sujeto quien es el presunto enlace con los músicos, identificado como el Comandante, con quien planeaban hacer negocios, sin que hasta el momento se establezca de qué tipo. Las autoridades no cuentan con descripción de posibles sospechosos ni han confirmado el móvil de este doble homicidio.
Bueno, mientras tanto continúan las investigaciones respecto al grupo armado Yacer, el de Luz del Mundo, descubierto ayer en un campamento paramilitar en Michoacán, en una zona dominada por el cártel Jalisco Nueva Generación, con lo que se supone, se dicen los especialistas, que tendría relación esa organización. Fuentes federales insisten en que no podrían operar, estar armados y equipados en un campamento, 38 personas, en esa zona, sin complicidades con el cártel Jalisco Nueva Generación, y agregemos nosotros, y sin complicidades también con las autoridades locales que lo permitieron. Bueno, y su líder, Naasón Joaquín, está preso en California e inició un nuevo juicio en su contra ahora en Nueva York. En California ya fue declarado culpable de unos delitos. Otros miembros de su grupo y su familia también están detenidos y procesados en la Unión Americana. Aquí se encuentra un grupo paramilitar de esa iglesia de la Luz del Mundo, como bien muestra Jorge, y sigue reconociendo, todo este grupo Yacer, siguen reconociendo como su líder a Naasón Joaquín, y además de todo han mantenido muchas posiciones políticas, legislativas, incluso judiciales en alianza con Morena. No pasa absolutamente nada, ni un procesado, ni una declaración de la Fiscalía General de la República o en la mañanera. El juicio se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Ahí están desenmarañando toda esta historia de la Luz del Mundo. Las personas que ven pantalla son integrantes de la Guardia Secreta autonombrada Jácer. Fueron detenidos por fuerzas de seguridad federales y estatales en el municipio de Vistahermosa, en Michoacán. Pobladores de la comunidad denunciaron la existencia de un campo de adiestramiento de la delincuencia organizada, algo común en la región. Luego de recopilar la información, se implementó un operativo donde detuvieron a 38 hombres. Lo que desconcertó a los agentes es que los sujetos detenidos no se identificaron como sicarios de un cártel, sino como seguidores de la Iglesia La Luz del Mundo. Les aseguraron una pistola, réplicas de armas de grueso calibre, cuchillos, chalecos antibalas, radios de comunicación y equipo táctico. Los detenidos indicaron que Jácer es la guardia secreta que protege a los líderes, templos y eventos de la Luz del Mundo. Además, indicaron que se estaban preparando para la llegada del fin del mundo. Medios locales indican que el campo de entrenamiento se encuentra en los límites con Jalisco, un área denominada abiertamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. La mayoría de los 38 detenidos son originarios de Jalisco, Michoacán, Nayarit y el Estado de México. Uno dijo ser estadounidense. Los antecedentes de este grupo se remontan a la Guardia de Jerico, una estructura de protección formada hace varias décadas por la familia de Joaquín. Además de proteger, exmiembros señalan que Jácer es utilizada para intimidar y vigilar a desertores, familias y víctimas, particularmente a aquellas que denuncian abusos sexuales. Este jueves, una corte federal de Nueva York ordenó la aprehensión de Silem García Peña, exregidor del municipio de Jalapa, Veracruz. Se le acusa de proteger al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, bajo proceso por encabezar una empresa criminal continua de abuso sexual en Estados Unidos. De acuerdo con el gran jurado federal, García Peña, junto con otras personas, ejecutaron acciones para destruir evidencia e impedir que las víctimas de abuso sexual del llamado apóstol de Jesucristo hablaran con las autoridades. Silem es esposo de la actual regidora morenista Sabdi Asmavet Quesada. Esta semana, en una audiencia que duró menos de 15 minutos, Naasón se declaró no culpable ante una corte de Nueva York de 6 cargos relacionados con tráfico sexual de menores y crimen organizado. El líder de la Luz del Mundo cumple una sentencia de 16 años en una prisión de California por abusar de varias feligreses menores de edad. Entre los 6 acusados está su madre, Eva García de Joaquín, y su sobrino, Joram Núñez Joaquín. Lo cierto es que en la estructura de la iglesia se encuentran legisladores y juezas de distrito que ganaron sus plazas en la elección judicial de junio. Entre los involucrados está Israel Zamora Guzmán. En marzo de 2024 se incorporó a la bancada de Morena en el Senado. Hamlet García Almaguer, diputado morenista de representación proporcional por Jalisco de 2021 a 2024. Emanuel Reyes Carmona, senador por Morena. Fabio Castellanos Polanco, consejero nacional de Morena por Jalisco. Además, la congregación religiosa logró el registro oficial de su propia agrupación política llamada Humanismo Mexicano, que apoya los fines de la Cuarta Transformación, al ser encabezada por militantes de Morena.
Pero ya vimos que en México no pasa nada, pero este grupo Haser, que vimos que los detuvieron ahora en Michoacán, tienen acusaciones, incluso una de las víctimas de Nazón Joaquín declaró y dijo que este grupo Haser fue quien la secuestró y la mantuvo secuestrada varios días tras decir que iba a denunciar a Nazón Joaquín. Y bueno, es tristísimo lo que está pasando. Vimos cómo le hicieron este gran evento en Bellas Artes a Nazón Joaquín en 2019, presidido nada más ni nada menos que por Martí Batres. Y usted se preguntará, ¿por qué tienen jueces? ¿Por qué tienen tantas posiciones políticas? Porque es un grupo enorme que genera muchísimos votos. Entonces ahora, en este momento electoral en el que vivimos, no importa si es gente de bien, gente de mal, quien sea, mientras consigan votos, son bienvenidos en el partido del poder. Y lo que avanza en el Congreso son las reformas a la ley sobre extorsiones, que hay que reconocerlo, tiene capítulos controvertidos, pero también avances importantes para combatir este delito, que es el que más afecta a los mexicanos. Fue una decisión unánime. Con 106 votos a favor, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso expedir una nueva ley general para combatir y sancionar el delito de extorsión. La extorsión ha crecido hasta convertirse en uno de los principales mecanismos de financiamiento del crimen organizado, al grado de que en múltiples regiones del país, quienes transportan mercancías, quienes administran pequeños negocios, como todos aquí lo sabemos, están obligados a pagar ese derecho de piso, con dolor y con un enorme sacrificio. Por su parte, la oposición hizo hincapié en que la extorsión tiene una cifra negra. Que sigue siendo el delito con el mayor subregistro, ya que apenas 1 de cada 10 víctimas se atreve a denunciar. En lo que va del año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un crecimiento de 45.3% de la extorsión y en la actualidad, tanto la Federación como las entidades federativas mantienen regulaciones distintas respecto al delito de extorsión. Esta situación ha generado una problemática central que la reforma pretende resolver: la falta de uniformidad en la tipificación del delito. La reforma estará enfocada en homologar el tipo penal y sus sanciones, además de establecer mecanismos de colaboración entre instituciones y articular las capacidades del Estado. Las autoridades deberán establecer estrategias para evitar que presos realicen extorsiones desde los centros penitenciarios. Deberán brindar canales seguros y eficaces de denuncia y medidas de protección para testigos y víctimas. La reforma será enviada a los congresos estatales para obtener su aval y que pueda ser promulgada. Después, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para emitir la ley general en la materia. Bueno, a mí me asombra que estas leyes que son fundamentales, y la verdad es una buena ley la que se propone, tarde tanto en salir adelante cuando hay cuestiones que han sido terribles, como la reforma judicial y muchas otras. Ahora la reforma a la ley de amparo que sale en fast track, en forma rapidísima. ¿Por qué? Porque ahí está el interés, hay mayores intereses en eso que en solucionar estos problemas. Hay muchos intereses también, sobre todo a nivel local, de que el tema de la extorsión no se solucione o lo vaya solucionando el gobierno federal. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales no le quieren entrar al tema, por miedo o por complicidad. Otro tema que no se soluciona, que no logra solucionar el gobierno, es el tema del abasto de medicinas. Hace unos meses se dijo que había abasto hasta de un 96% de las medicinas. Escuche usted. Hemos logrado adquirir ya el 96% de los insumos que requiere el Sistema Público de Salud para operar este 2025 y 2026. Es una inversión estimada que hemos realizado de 284 mil millones de pesos, que es lo que cuestan los medicamentos en caso de irse adquiriendo cada una de las piezas que hemos comprado y para las cuales tenemos contratos. Pero la realidad es diferente. Ayer y hoy se acusó a las empresas farmacéuticas de no abastecer las medicinas y se las amenazó con demandas y cancelación de contratos. No podemos llegar al 100% si los proveedores que asumieron compromisos formales con el Gobierno de México no los cumplen.
Por eso, a los que nos estén escuchando ahora, les pedimos que se tomen en serio los compromisos que han hecho y que le queden bien a los pacientes de nuestro país con quienes se comprometieron a entregar. Y bueno, por supuesto que hay empresas que no se lo toman en serio, como dice el subsecretario Clark, pero el problema sigue siendo no solamente el abasto de medicinas, sino la recepción de medicinas. Hay lugares donde el gobierno no tiene quien las reciba y sigue siendo, por supuesto, la distribución de medicinas. También las compras hechas por el propio gobierno. Hay empresas, sobre todo, el propio Clark lo mostraba, empresas indias que son subsidiarias, indias de la India, digo, que son subsidiarias de otras empresas y que se presentan varias con distintos nombres, pero en realidad es una sola, para poder obtener los contratos. Ese es un problema real. La compra consolidada tuvo muchos defectos, tuvo que anularse una serie de claves, tuvo que implementarse otra vez. Sigue siendo un problema que no tiene solución, como no tiene solución el adeudo de miles de millones de pesos. Algunos lo estiman el adeudo del gobierno en 14,000 millones de pesos, otros dicen que la cantidad es mucho menor, pero sigue habiendo un adeudo millonario que mantiene el gobierno con las empresas farmacéuticas. La presidenta Sheinbaum dijo que aunque les deban dinero, deben proveer el producto igual. En realidad, así no funcionan los mercados. Bueno, obviamente si hay deudas, se paga, no hay, digamos, ningún problema para pagar las deudas. Cuando se hace un concurso para la compra de alguna clave de medicamentos, pues en el concurso, quien gana el concurso se compromete a entregar el medicamento. Cuando te comprometes, ganas una licitación y tiempos de entrega, pues tienes que cumplir con el contrato. Sí, pero también si el gobierno no está pagando los adeudos que tienen, las empresas no tienen dinero en muchas ocasiones para cumplir con esas entregas. Ese es el círculo vicioso que se viene arrastrando desde hace 7 años. Había propuestas diferentes. Había una propuesta que le había hecho Julio Scherer cuando era consejero jurídico de la presidencia y que la rechazaron tanto López Obrador como López-Gatell, que era distribuir directamente a las farmacias y que la gente fuera a recoger las medicinas a las farmacias y distribuirlas a partir del sistema de farmacias con una doble etiquetación. Unas medicinas que son las que entrega el gobierno, que se entregan o se venden a un precio determinado, con una etiqueta muy clara que son las del gobierno, y otras que fueran las privadas que compramos usted o yo simplemente en las farmacias, pero utilizar el sistema de farmacias que ha demostrado ser en muchos ámbitos, incluso con la atención médica, con sus consultorios, mucho más eficientes que muchas instancias del gobierno federal. Pero así está el tema de las medicinas, Viviana, que tarda todavía en resolverse. Bueno, Jorge, esa hubiera sido una muy buena opción, que la gente que no tiene, se le recetan una medicina en el Seguro Social, en el ISSSTE, hubiera podido acudir a cualquier farmacia privada y ahí se le hubieran entregado. Y bueno, la forma en que se distribuyen los medicamentos, la industria privada, por su iniciativa privada, por supuesto que lo sabe hacer, porque si va usted a las farmacias, a cualquier farmacia que vemos, ahí están los medicamentos. Lo que pasa es que tienen un costo alto, sobre todo cuando son medicamentos que el Estado debería de garantizar. Mientras tanto, dicen que la economía está estable, pero estable sin crecer y peor aún, decreciendo en sectores claves como por ejemplo la construcción, un sector decisivo para el crecimiento económico y la ocupación laboral. Lleva 15 meses consecutivos sin crecer. La economía de México permanece estancada. Si bien creció 0.6% durante el segundo trimestre del año, aún está por debajo de la meta promedio anual de 3.0% planteada para el sexenio. La industria de la construcción inició el segundo semestre de 2025 con cifras negativas. De acuerdo con el INEGI, el valor de la producción de las empresas constructoras cayó 1.3% en julio respecto a junio y reportó una contracción anual de 17.7% frente a julio de 2024, acumulando 15 meses consecutivos en terreno negativo. La ingeniería civil fue el rubro con el mayor impacto,
al desplomarse 30% en julio. Recordemos que el impulso a la economía comienza con la activación del sector de la construcción. Cuando se reactiva, dinamiza toda la cadena productiva al aumentar la demanda de materiales, generar empleo y detonar el consumo, incluso antes de que estos efectos se reflejen en el Producto Interno Bruto. Y mientras el crecimiento económico es lento, la inflación reporta lo contrario. Se aceleró en la primera quincena de septiembre al ubicarse en 3.74%. La ocupación laboral es otro rubro que preocupa. La informalidad se situó en 54.8%, representando un incremento respecto al año anterior, mientras que la subocupación se redujo ligeramente a 7.2%. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en México 40% de las personas entre 20 y 29 años están desempleadas, y las proyecciones del gobierno incluso contrastan con las estimaciones de los organismos multilaterales. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía mexicana apenas alcance 1.4% en 2026. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la sitúa en 1.1%, al igual que el Banco Mundial, mientras que el Banco de México espera un alza en el crecimiento del 0.9%. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Espero tener ya un poco más de voz, Jorge. Esperemos, y un poco menos de tos. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.